Leemos en el Evangelio según Lucas, en su capítulo 2, desde el texto 8 al texto 12. Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel le dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Son notables las palabras del evangelista Lucas, inspirado por el divino autor, en su narrativa, que expresa con un estilo descriptivo y elocuente, con sentencias sencillas, pero de gran significado, conforme al propósito que desea imprimir en su exposición. Fíjese que en cuanto a la composición de los materiales, los une estrechamente, formando con ellos un todo coherente, pero evitando formar bloques ininterrumpidos en su narrativa demasiado grandes, cuya lectura cansaría al lector. En general, su relato forma una historia, por lo que los hechos aparecen entrelazados entre sí, formando parte de un todo. Inspirado, traza su pluma para manifestar el plan salvador, y dentro de este principio genera el aspecto teológico que desea destacar, es decir, la relación entre Dios y la humanidad. El evangelista comienza presentando a un grupo de pastores que estaban cuidando el rebaño de ovejas. Utiliza el vocablo griego agruleo, que significa estar en el campo, vivir en el campo, manifestando así que los pastores habían convertido el campo como un lugar de habitación. Sin embargo, el texto es descriptivo y nos muestra a los pastores velando en el lugar mencionado en el texto. Como todos los pastores, estos montaban guardia, por lo tanto lo que nos habla el texto es normal. Esto es una referencia premeditada para resaltar así la sorpresa del mensaje divino. La verdad es que aquellos que se dedicaban a este oficio no eran tenidos en mucha consideración y se clasificaban entre los publicanos y pecadores, por su poca instrucción referente a las cuestiones ceremoniales y de la ley propiamente tal. Además, en su trabajo muchas veces no respetaban los límites entre las fincas. Este detalle nos revela que no fue dado el mensaje divino a los círculos de la realeza ni a los círculos sacerdotales, sino a simples pastores, es decir, los más humildes y modestos de la sociedad. Tras presentar a los pastores, destinatarios de la anunciación, Lucas ajusta la estructura del relato siguiente del modelo normal de las anunciaciones, dentro del cual hallamos 7 puntos relevantes. Primero, el ángel del Señor. El ángel del Señor se presenta en forma repentina a los pastores que velaban las vigilias de la noche. Aquí el vocablo usado en el griego koiné es ephistemi, que significa aparecer, manifestarse. Esto expresa el sentido de una llegada repentina. A la señal de esta intervención divina, Lucas añade un motivo extraordinario. La gloria de Dios se aparece y envuelve a los pastores. Esto es, se vieron envueltos en una luz celestial. Los sucesos que ocurren afectan a lo que es decir, al humano y mortal. Sin embargo, la doxa Kyrium, es decir, la gloria del Señor, se muestra en la manifestación escatológica. Segundo, el temor de los pastores. Simétricamente, el temor de los pastores es proporcionalmente grande. No es de extrañar que sintieran un intenso miedo, con miedo grande, es decir, tuvieron pavor. Aquí fíjese que el vocablo usado en el griego koiné es phobumai, que significa tener miedo, asustarse. Esto demuestra que la naturaleza humana no está en buenas relaciones con Dios. Tercero, el mandato que se tranquilicen. Los pastores, asustados por la gloria que les rodeaba, oyeron las palabras del ángel, que les llamaba a la esperanza y no al temor. Lucas no deja lugar a dudas. Es cierto que no da una definición de la fe, pero describe sus efectos, la acción irreversible de Dios.
Aquí el griego manifiesta mefobesto, que significa no temáis, el cual es un imperativo, es decir, un mandato. Cuarto, la manifestación de las buenas nuevas. El ángel aún así no revela el contenido de su mensaje. Se sitúa en el plano del metalenguaje, es decir, la descripción de la naturaleza del lenguaje, y califica de antemano su mensaje de buenas nuevas. Fíjese que el procedimiento literario por parte del evangelista, de la inclusión mediante la referencia a los ángeles, no solo es un elemento estilístico, sino que sugiere la aprobación por la fe del nacimiento del Hijo por parte de los pastores. Quinto, para todo el pueblo. El mensaje era para los pastores y por medio de ellos para todo el pueblo. Este mensaje sería de gran gozo. Aquí el vocablo usado en griego es cara, que significa el gozo. Aquí se usa una figura literaria llamada metonimia, que consiste en utilizar una palabra o frase para referirse a algo que está estrechamente relacionado con ella, pero no exactamente lo mismo. En otras palabras, la buena nueva es el mensaje en sí, el cual traería el gozo y alegría, pero no el gozo de los pastores. Sexto, el mensaje del ángel. Mientras que los pastores no se enteran de la noticia, el lector del Evangelio ya capta aquí el significado cristológico, es decir, la identidad de Jesús como Mesías y Salvador. Os ha nacido hoy. Fíjese que la palabra hoy en griego es semerón. Marca tanto el cumplimiento como la actualidad. El ángel anuncia el nacimiento evocando un título que es comprensible para todos, tanto al judío como al gentil, es decir, al no judío. Aquí el vocablo usado en griego koiné es soter, que significa Salvador. Esta expresión marca el carácter mesiánico del Salvador. En griego koiné se expresa así: os estin Christos Kyrios, es decir, que es Cristo Señor. El que nace en la condición única de Salvador es Cristo y es Señor. Y es interesante apreciar la plenitud que aparece aquí en la teología manifestada por Lucas, al poner los dos títulos como nominativos, es decir, sin los artículos definidos. Christos en griego equivale al Mesías en hebraico, es decir, el ungido de Yahvé. Y Kyrios en griego equivale a Adonai en hebraico, es decir, Señor. Pero hay aquí un detalle, que como todo detalle en la escritura es fundamental. Estos dos títulos juntos, sin un artículo definido, no se encuentran en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el evangelista Lucas quiere claramente insistir en el señorío de Jesús como en su misión de Salvador. El nacimiento había tenido lugar en la ciudad de David, esto es, Betlehem de Judá, tal como proféticamente se había anunciado. La ciudad de David está vinculada al rey, al que Dios prometió que uno, con mayúscula, de su descendencia se sentaría para siempre sobre el trono y reinaría con poder y gloria. Séptimo, el signo dado a los pastores. Lo que sigue es un ofrecimiento no solicitado por parte de los pastores. Es un signo, es decir, una señal. Este consta de dos partes. Primera señal, el hallar al niño envuelto en pañales. Esto nos habla del comienzo de la vida del Señor Jesús. Sin embargo, las tiras y el sudario con las cuales fue envuelto tras su muerte nos hablan de los elementos que visiblemente quedaron ante la resurrección del Señor Jesús. No sin razón está escrito que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En otras palabras, la conexión entre los pañales con que fue envuelto en su nacimiento y las tiras y el sudario con que fue envuelto en su sepultura enfatizan la realidad de su encarnación como Dios hecho hombre y la realidad de su resurrección como un hecho consumado. Segunda señal, el niño puesto en un pesebre. El pesebre, posiblemente hecho de madera, fue el lugar donde Jesús fue recostado después de su nacimiento. Esto nos habla del comienzo de su vida aquí en la tierra. Sin embargo,
La cruz hecha de madera fue el lugar donde el Señor fue recostado después del juicio. Esto nos habla de su obra soteriológica, es decir, salvífica. La Escritura lo expresa de la siguiente manera: el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. La conexión de estos elementos destaca, primero, la humildad como importancia en su nacimiento, es decir, Dios hecho hombre. Segundo, la gloria del Señor Jesús, manifestada en el sacrificio de redención en la cruz del Calvario y su resurrección como justificación para todo aquel que cree, para que usted también pueda expresar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.